Buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a comenzar este discipulado básico, módulo uno, en la cual vamos a comenzar con un tema muy importante, fundamental, y es preciso que comencemos con un tema básico, que es el nuevo nacimiento. Y bueno, vamos a comenzar el tema. Primeramente vamos a orar, amén, y vamos a pedir sabiduría de parte del Señor, de parte del cielo, y que el Señor nos guíe cada día para seguir aprendiendo su palabra. Amado Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias para que tú, Señor, sigas siendo alabado, exaltado, glorificado. Bendice, Señor, este material de estudio, bendice este video, Señor, a las personas que lo puedan estar viendo, que los puedan estar, Señor, Dios mío, escuchando. Bendícelo, Padre mío, cada uno de mis hermanos que están, Padre mío, escuchando este tema, que están, Padre mío, aprendiendo cada día más tu palabra, Señor, y que tú puedas, Padre mío, seguir bendiciéndonos cada día, Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío. Bendice, Padre mío, Señor, nuestra vida. Bendice, Señor, cada día nuestro ser, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. En Juan, vamos a hablar del nuevo nacimiento. Amén. En Juan capítulo 3 hay un pasaje muy importante que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que conoce del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es de Dios. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que nació del Espíritu Santo. Respondió Nicodemo, dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿es tú, maestro de Israel, no sabes esto? De cierto digo que el que lo sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Amén. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijerais celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, gloria al Señor, así necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo en él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Hermanos, hablamos aquí del nuevo nacimiento. Amén. Exactamente, si nosotros vemos la palabra del Señor, podemos decir, ¿qué es el nuevo nacimiento? Amén. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un término bíblico cristiano que se refiere a un cambio espiritual y de corazón que se produce en el momento que la persona se convierte a Cristo. El nuevo nacimiento se asocia con la conversión, la salvación y ser una nueva persona. Amén. La Biblia habla, hermanos, de nacer de nuevo. Amén. Nicodemo, cuando escucha estas palabras, estaba pensando de manera humana, estaba pensando de que el hombre tenía que otra vez volver al vientre de su madre y nacer. Estaba hablando de un nacimiento físico, un nacimiento humano, un nacimiento terrenal. Pero Cristo estaba hablando de un nacimiento espiritual, ¿no? Cristo estaba hablando de un cambio espiritual que ocurre en el hombre cuando el hombre viene a Cristo. Toda persona nace de nuevo cuando viene a Jesucristo, cuando pone su confianza en Cristo, pone su confianza en Dios, recibe el Espíritu Santo, recibe la palabra. Entonces el Espíritu Santo y la palabra producen vida espiritual. Nosotros, sin Cristo, estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Tenemos que revivir, tenemos que nacer. Entonces, el nuevo nacimiento consiste en un cambio espiritual y un cambio de corazón. Cuando una persona nace de nuevo espiritualmente hablando, esa persona hay un cambio espiritual. Pasa de una naturaleza humana, carnal, a una naturaleza espiritual, a un corazón distinto, un corazón que ahora ama a Dios, que tiene búsqueda de Dios y que tiene deseo de cosas espirituales. Amén. Entonces, ese es el nuevo nacimiento, es nacer de nuevo, es nacer espiritualmente, es
nacer del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Otra pregunta muy importante, es casi la misma pregunta, pero con diferente posición, vamos a decir, teológica. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, pero ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento consiste en nacer de Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estábamos sin Cristo, teníamos o tenemos, hermanos, alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu, espíritu de hombre, pero ese espíritu está muerto. El hombre espiritualmente está eh, muerto, o sea, no tiene vida espiritual. Nuestro espíritu no se conecta con Dios, ¿no? Entonces no puede haber una vivencia espiritual. El hombre no puede buscar a Dios. El hombre no está conectado con Dios porque no ha nacido de nuevo, no tiene ese sello, ese hábito de pensando, esa habitación pensando, no tiene el nacimiento espiritual, no tiene Espíritu Santo. La palabra de Dios no está en nosotros, no somos contenedores, o mejor dicho, no tenemos como contenido a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo se introduce en nosotros, nos da vida espiritual, nuestro espíritu humano tiene relación con el Espíritu Santo, con Dios, con Cristo, con Jehová, y la palabra de Dios que es espiritual también nos da esa vivencia espiritual. Entonces, el Señor produce en nosotros una naturaleza espiritual y una disposición para las cosas celestiales. Amén. Cuando el hombre no ha nacido de nuevo, no tiene la facultad de poder tener comunión con Dios. No tiene esa facultad. El hombre natural, como dice la Biblia en Corintios, no ha nacido de nuevo, no regenerado, no salvo, no percibe las cosas de Dios, piensa que las cosas de Dios son locura, piensa que las cosas de Dios no tienen sentido, piensan que las cosas de Dios no son, vamos a decir, no tienen lógica. Pero cuando el hombre nace de nuevo, puede tener ese conocimiento, esa conexión con Cristo, a través del Espíritu Santo, bendito de Jehová y de Dios Jesucristo, que es de Dios Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros que tener ese nacimiento espiritual. Jesucristo dijo claramente en el versículo 3, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el requisito fundamental, indispensable, básico, para que nosotros podamos recibir la salvación es el nuevo nacimiento. Amén. Es el nuevo nacimiento. Es un requisito indispensable. Cuando Jesús dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, está hablando que la persona sin Cristo está ciega. Una persona que no puede ver es una persona que está cegada espiritualmente. Amén. Por eso que en el nuevo nacimiento nosotros tenemos un entendimiento espiritual, tenemos la mente de Cristo. Podemos entender las cosas espirituales que antiguamente, cuando no teníamos a Cristo, no podíamos comprenderlo. Hay gente que lee la Biblia con gran intelecto, que tiene cultura, que tiene educación, que, que tiene conocimiento humano, pero cuando lee la palabra de Dios, Cristo no se le revelara, como que Cristo no está escondido, pero no lo entiende, no lo entiende, no entiende a cabalidad lo que Dios quiere transmitir en su mensaje. Entonces, tenemos, hermanos, que darnos cuenta que, que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y todas aquellas personas que hemos conocido a Cristo, que hemos tenido un encuentro con Dios, hemos experimentado el nuevo nacimiento. Amén. Entonces es importante saber esto, ¿no? Dice, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la naturaleza humana no puede heredar el reino de Dios. Amén. Esta carne que está condenada con el pecado, amén, no puede heredar el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu Santo, para poder entrar en el reino de Dios. Toda persona que no experimenta el nuevo nacimiento, que no ha nacido de nuevo, que no nace de nuevo, es una persona que no es salva.
Amén. Entonces es importante nosotros que entendamos que el nuevo nacimiento consiste en entregar nuestra vida a Jesucristo, confiar en Dios, recibir a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo origina en nosotros una naturaleza no carnal, sino una naturaleza espiritual. Amén. La palabra de Dios habita en nosotros y nacemos de nuevo. Amén. Ya nuestros pecados son perdonados, pasamos de muerte a vida, pasamos de la potestad de las tinieblas, como dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo ha vencido esa potestad de las tinieblas, pasamos al reino celestial, pasamos al reino de Dios. Amén. Toda persona que ha nacido de nuevo está viviendo en el reino de Dios. Amén. Porque el reino de Dios se establece en el corazón de los hombres. Amén. El reino de Dios está en cada uno de los cristianos, porque Dios está reinando su vida. Amén. Entonces, en eso consiste el nuevo nacimiento. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? El nuevo nacimiento es un requisito indispensable para la salvación, la comunión con Dios y la vida eterna. Sin el nuevo nacimiento no podemos ver el reino de Dios ni heredarlo. Entonces, Jesucristo está diciendo que tenemos que nacer de nuevo, que es el requisito indispensable para heredar la vida eterna, para la comunión con Dios y para la salvación. Una vez más vuelvo a decir, toda aquella persona que no ha nacido de nuevo no puede ser salva, no tiene vida eterna, no tiene vida espiritual. ¿Cómo nazco de nuevo? Poniendo mi confianza en Jesucristo, entregando mi vida al Señor Jesucristo, convirtiéndome a Dios y tomándolo a Dios como mi Señor y Salvador personal de mi vida. En ese momento, yo nazco de nuevo. Hay una naturaleza que se origina en mí a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Amén. Entonces, es un requisito indispensable. Amén. Nosotros, sin el nuevo nacimiento, vamos a estar ciegos, vamos a estar sin herencia espiritual. Toda aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo todavía está viviendo como criatura, todavía está viviendo como creación, no es hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios heredan. Y la Biblia dice que no puede heredar. Para heredar lo de Dios tenemos que ser primeramente hijos de Dios. Y ese es el requisito indispensable, el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese punto en nuestra vida. Es muy importante que tengamos y entendamos qué es el nuevo nacimiento. Ahora, hay ciertas características de alguien que ha nacido de nuevo. Hay ciertas características de alguien que ha nacido de nuevo, por supuesto que sí. Primeramente, la primera característica de que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo, ha experimentado el nuevo nacimiento y ha nacido de nuevo porque ha puesto su confianza en Jesucristo, lo ha aceptado como Señor y Salvador a Jesús y ahora es un cristiano, un hijo de Dios, un creyente verdaderamente en el Evangelio, es que primeramente esa persona tiene una nueva condición espiritual. Ese es el primer fruto de la persona que ha nacido de nuevo. Amén. El primer fruto de la persona que ha nacido de nuevo es que tiene una nueva condición espiritual. Y eso lo leemos en Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu de Dios, espíritu es. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una condición nueva, tenemos una condición espiritual. Amén. Antiguamente, sin Cristo, estábamos viviendo en la carne. Esta carne nos gobernaba. La carne es la naturaleza pecaminosa, es el viejo hombre. La carne es herencia que el pecado ha dejado en nosotros. Amén. A pesar que nosotros somos perdonados de nuestros pecados, esa carne todavía está ahí viviendo en nosotros y esa carne tiene una inclinación hacia lo malo. Esa carne gobierna a la persona que no ha nacido de nuevo, somete. Antiguamente, sin Cristo, vivíamos una vida disipada, vivíamos una vida contraria a la voluntad del Señor, hacíamos cosas que no agradan a Dios, buscábamos las cosas del mundo, las cosas terrenales, estábamos viviendo en el pecado, en los deleites, vivíamos en los pecados del adulterio, de la fornicación, otros han estado sumergidos en los pecados de los vicios, en los pecados de la bebida, del alcohol,
O sea, vivíamos en la carne nos gobernaba. Amén. Pero al venir a Cristo y experimentar el nuevo nacimiento, tenemos una condición espiritual. Amén. Ahora el Espíritu de Dios que está en nosotros nos está impartiendo vida espiritual. Amén. Por eso tenemos ahora esa nueva condición. Dice el Señor, lo que es nacido de la carne, está hablando de todas aquellas personas que han nacido en el pecado, todo ser humano que ha nacido en este mundo, que ha nacido de papá y mamá, ha heredado esa naturaleza carnal. Cuando heredamos naturaleza espiritual, lo que es nacido del Espíritu de Dios es. Cuando heredamos la naturaleza espiritual. Heredamos la naturaleza espiritual cuando tenemos el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo se introduce en nosotros y produce vida espiritual. La palabra de Dios comienza a ocupar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Amén. Podemos acercarnos con libertad al Señor, podemos leer la palabra y entenderla, podemos conocer los caminos de Dios. Esa ceguera espiritual se va, podemos ver el reino de Dios, podemos ver las cosas espirituales, podemos tener discernimiento espiritual, podemos aprender las cosas espirituales, podemos orar, podemos ayunar, venir a la iglesia, tenemos una nueva condición espiritual. Ahora, esa vida, por supuesto, espiritual tiene que desarrollarse, tiene que afirmarse, nosotros tenemos que afirmarnos en la vida espiritual, tenemos que buscar las cosas del Espíritu de Dios, pero ya tenemos esa condición espiritual, amén, que por la cual podemos tener comunión con el Señor y heredamos la vida eterna y la salvación. Amén. La segunda característica que podemos discernir, hermanos, cuando una persona ha nacido de nuevo, es que tiene un corazón nuevo. Amén. Tiene un nuevo corazón. Y eso dice Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26 dice lo siguiente, ¿no? En Ezequiel 36, 26 dice, es un texto muy interesante y habla de una condición que tiene el creyente, el que ha nacido de nuevo, dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros en mi Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, hay un cambio de corazón. Amén. Hay un cambio de corazón. Amén. Nosotros no podemos decir que no ha ocurrido nada. Cuando hemos nacido de nuevo, hermanos, tenemos ahora eh, la importancia de lo que Dios es para nuestras vidas. Amén. Dios es importante. Amén. La importancia de que Dios ahora es para nuestras vidas como algo importante, como algo lo más importante que tenemos. Amén. Antiguamente no teníamos ese interés por Dios, por la comunión con el Señor, por buscar a Dios. Ahora sí hay un deseo en el corazón, o debe tener la persona que ha nacido de nuevo, un deseo de acercarse a Dios, de buscarlo a Dios, de poder alinearse a su palabra, de hacer su voluntad. Hay un deseo nuevo en el corazón de conocer a Dios, de agradarlo, de buscarlo. Aunque experimentamos tentaciones, debilidades y vienen cosas que nos quieren desviar el camino, el corazón ahora se acerca a Dios, quiere conocer al Señor, quiere buscarlo, porque hay una nueva condición espiritual y hay un nuevo corazón. Ya el corazón tiene un deseo de buscar a Dios, que Dios es lo más importante. Antiguamente no teníamos eso. En la vida antigua, Dios no era importante para nosotros. Ignorábamos los caminos de Dios, éramos ajenos a la vida de Dios, ajenos a la vida espiritual, no buscábamos la palabra del Señor, pecábamos y no teníamos ningún remordimiento, no mostrábamos ningún compungimiento, pecábamos y andábamos mal y descarriados. Entonces, y nuestro corazón seguía normal. Pero ahora no, hay un nuevo corazón, hay un deseo de buscar a Dios. Cuando fallamos o caemos, sentimos un remordimiento, sentimos el deseo de acercarnos al Señor, de reconciliarnos, de arrepentirnos, de buscar a Dios. Quizás estamos fallando,
Eso es la muestra de una persona que ha nacido de nuevo. Si hay una persona que dice que ha nacido de nuevo, pero sigue teniendo ese deseo de pecar, ese deseo de hacer lo malo, ese deseo de hacer lo desagradable ante Dios, esa persona no ha experimentado el nuevo nacimiento. Amén. En cambio, la persona que sí nació nuevo está luchando, está peleando con el pecado, está batallando con el pecado porque ahora su corazón se conduele cuando peca. Entonces, tenemos un corazón nuevo. Amén. Un corazón nuevo es la segunda característica de alguien que ha nacido de nuevo. Amén. El tercer punto, la tercera característica de alguien que ha nacido de nuevo es que tiene un deseo de agradar a Dios. Amén. Hemos andado tan mal, hemos vivido en el pecado, hemos vivido en la inmoralidad, hemos hecho cosas malas. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nos damos cuenta que nuestra condición tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que alinearse a la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que alejarnos de las malas obras, tenemos que alejarnos de la injusticia, tenemos que alejarnos de la inmoralidad, de las cosas que no, a Dios no le agradan. Entonces, tenemos ahora un deseo de agradar a Dios. El nuevo nacimiento o el nacido de nuevo, la persona que ha tenido un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, tiene ahora el deseo de agradar al Señor, de acercarse a Dios, de ya no cometer las cosas que en el pasado cometió. Y eso dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en el creyente y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el que nace de Dios, como tiene una nueva condición espiritual, y tiene un nuevo corazón, ahora no practica el pecado. Amén. El creyente sí es verdad que muchas veces peca, que muchas veces cae, que muchas veces comete pecado. Pero cuando habla que no practica el pecado, está hablando que alguien está pecando continuamente, que está practicando el pecado en su vida diaria. El creyente ya no puede practicar el pecado, ya no puede vivir en el pecado. Muchas veces peca por debilidad, peca por desconocimiento, por ignorancia, peca porque quizás no ora, peca todavía porque le falta entregarse más cada día a la voluntad del Señor, le falta fortalecerse espiritualmente, le falta aprender más los caminos de Dios y la palabra, pero ya ese creyente tiene un deseo de agradar a Dios, tiene un deseo de rechazar el pecado, de acercarse a Dios, de hacer la voluntad del Señor, verá a Dios que es el Señor que lo ha salvado, su Salvador, el Dios de la vida. Entonces, no hay ese deseo de pecar. Entonces, cuando una persona sigue practicando el pecado, sigue haciendo lo malo, sin ningún compogimiento, sin ningún arrepentimiento, sin ninguna congoja, no ha experimentado todavía el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, el deseo de todo recién nacido va a ser el deseo de agradar a Dios. Así como un hijo tiene el deseo de agradar a su padre, esa persona va a tener el deseo de acercarse a Dios, de agradarlo, de hacer la voluntad del Señor, de congregar, de hacer la obra, de practicar los mandamientos, su vida cristiana, sus devocionales, buscar al Señor, santificarse, estar en la iglesia, servir en el ministerio, en un don espiritual que tiene, en hacer buenas obras, en ya no hacer lo malo. Entonces hay un deseo de Dios. Ese deseo tiene que ser algo constante en el creyente. El creyente ahora ya no está vendido al pecado. Ahora ese creyente está sometido a la voluntad del Señor a través del Espíritu Santo, bendito de Jehová, que es de Jesucristo, y tiene el deseo de agradar a Dios, porque Dios me ha salvado, porque Dios me ha amado. La Biblia dice que Dios es misericordioso, es bueno, que tiene el mejor propósito para mi vida. Entonces va a haber ese deseo de agradar a Dios y buscarlo al Señor, de buscarlo al Cristo de la gloria que nos ha bendecido, dando su vida hace 2000 años en la cruz de Calvario por nosotros. Entonces hay un deseo de agradar a Dios en el nuevo nacido. Amén. En la persona que ha tenido el nuevo nacimiento. Amén. El otro punto, hermanos, es que la otra característica de la persona que ha nacido nuevo, de la que nació nuevo, es que
tiene victoria sobre el mundo. Primera de Juan, capítulo 5 versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, nosotros, hermanos, cuando hemos nacido de nuevo, estamos capacitados. Amén. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dotado, amén. Dios nos ha dado armas, Dios nos ha dado herramientas y Dios nos ha dado esa condición ya no pecaminosa, sino una condición espiritual para vivir en victoria sobre el mundo. Amén. Porque hemos nacido de Dios. Ya no somos personas que pertenecemos a este mundo. Este mundo, cuando habla que vence el mundo, no está hablando de seres humanos, está hablando del sistema mundano. El mundo es un sistema. Ese sistema está gobernado por el maligno a través del pecado, a través de los deseos de los ojos, dice, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La gente del mundo vive en ese sistema: pecado, inmoralidad, violencia, matanza, sicariato, malas obras, adulterio, fornicación, inmoralidad, viven pecando, viven en los vicios, viven en los placeres, viven, hermanos, vamos a decir, viven en los excesos, pero el creyente no. El creyente que deposita su fe en Jesucristo va a ser un creyente que se santifique, va a ser un creyente que busque a Dios, va a ser un creyente que tenga esa condición espiritual. Entonces, esa fe que tenemos en Cristo es la victoria sobre el mundo. Cuando nosotros dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, o sea, ha sido engendrado por Dios, ha sido dotado por Dios con el Espíritu Santo y la palabra del Señor, ese creyente va a tener victoria sobre las cosas del mundo. Amén. Tenemos nosotros la victoria sobre las cosas del mundo. El mundo nos bombardea las 24 horas del día, nos ofrece libertinaje, nos ofrece dinero, nos ofrece placeres, nos ofrece exceso, nos ofrece desenfreno. Los jóvenes se pierden en el alcohol, en la droga, las jovencitas se pierden en la vanidad, se pierden en cosas del mundo, los jóvenes se pierden en el placer, en todo esto que ha aumentado, hermanos, tremendamente, en la prostitución, en la inmoralidad. Pero cuando tenemos fe en Jesucristo, hemos nacido de Dios, tenemos victoria sobre el mundo, ¿no? Entonces, eso es una característica de alguien que ha nacido de nuevo. Tiene victoria sobre el mundo. ¿Y cuál es la victoria sobre nuestro mundo? Como somos hijos de Dios, nuestra fe en Jesucristo. Amén. Y una quinta característica de la cual nosotros podemos eh, decir que tenemos la persona que ha nacido de nuevo, está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde dice, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una de las características de alguien que ha nacido de nuevo es que tiene hambre y sed espiritual. Cuando un bebé nace, hermanos, ese bebé, hermanos, lo que va a necesitar es amor y alimento. Un recién nacido necesita el amor, el abrigo, el acompañamiento de su madre, el calor de la mamá, ese cariño de la madre, pero también ese bebé va a necesitar ese alimento. En este caso, va a necesitar tomar leche, va a tener que lactar, va a tener que tomar su leche, va a tener que alimentarse y va a tener que desarrollarse porque ese bebé tiene hambre. Ha nacido y tiene hambre, tiene que ser alimentado. Hay muchas veces que hay madres que no pueden, este, no pueden, ¿cómo se puede decir? No pueden quizás satisfacer el hambre del bebé y tienen que todavía comprar fórmula, comprar leches, vamos a decir, leches en polvo, de diferentes productos que hay en el mercado. Y así también el creyente nacido de nuevo experimenta hambre y sed espiritual. El que ha nacido de nuevo tiene curiosidad.
tiene deseo de aprender. Amén. Ahí se desea como el niño recién nacido. Desea aprender, desea conocer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, las verdades de Dios. Quiere experimentarlo, quiere saber este texto, quiere aprender las cosas del Señor porque tiene hambre y sed espiritual. Dice, desea como el niño recién nacido la leche espiritual no alterada para que crezcáis por salvación. Entonces, el recién nacido muestra hambre y sed espiritual. Amén. Tiene deseo de discipularse, tiene deseo de aprender la palabra, va a la iglesia, escucha al pastor, escucha al maestro, escucha la lección, la clase bíblica, tiene deseo de aprender porque ha nacido de nuevo y tiene hambre, quiere conocer los misterios de Dios, las cosas de Dios, quiere aprender la palabra, quiere tener una Biblia. Eso es una característica de alguien que verdaderamente ha experimentado el nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Entonces, ya sabemos que el nuevo nacimiento es nacer de Dios, es nacer de nuevo. También se puede decir nacido del cielo, nacido de arriba. El nuevo nacimiento es cuando el Espíritu Santo nos imparte una nueva naturaleza espiritual y la palabra de Dios nos da vida espiritual, es espíritu. Y tenemos esa nueva condición, ese nuevo corazón. Al poner nuestra fe en Jesucristo, al venir a Cristo, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, yo nazco de nuevo. Amén. El Espíritu Santo se deposita en mi vida y ya mi espíritu que estaba muerto es resucitado, como que es renacido y tengo comunión con Dios. Amén. Ese es el nuevo nacimiento, nacer de Dios, nacer de Cristo, nacer del Espíritu Santo, tener una nueva condición espiritual, un nuevo corazón, un deseo de agradar a Dios, tener victoria sobre el mundo y hambre espiritual. Que el Señor te bendiga, hermano, en esta lección y estaremos compartiendo otra lección, la próxima clase, en la cual estaremos hablando el tema Dios, carácter y atributos. Que Dios me los bendiga a cada uno de mis hermanos, que podamos nosotros eh, estar cada día aprendiendo más de la palabra del Señor, cada día más buscando de Dios y que tengamos ese deseo de aprender la palabra, ese deseo. Yo te animo que este año no sea un año más en el cual tu Biblia esté empolvada, sino que estés aprendiendo más de la palabra del Señor. Hay un material que hemos compartido en el WhatsApp que puedes llenarlo, que puedes leerlo y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, en la cual estaremos hablando Dios, atributos y carácter. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Estaremos viendo en otra oportunidad. Que el Señor los bendiga, hermanos, bendiciones, y estaríamos orando para que la iglesia se siga discipulando cada vez más en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Chao, José.